En primera ronda tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja, consejero del Poder Legislativo. Gracias, presidente. Pues nos parece que esta reincorporación o entre comillas, nuevo dictamen del titular de la unidad de fiscalización, Alfredo Cristalinas, no es sino un gatopardismo, es decir, hacen como que se cambia para que todo siga igual. Lo dijimos en la sesión pasada que iba a haber cambios cosméticos, supuestas concesiones, para decir que ahora sí se tiene que votar porque todo está bien. A nosotros nos sigue pareciendo un dictamen parcial, irracional, revanchista, inconstitucional y encubridor. Parcial porque hay un trato diferenciado entre una coalición y otra, entre un candidato presidencial y otro. Irracional porque tienen a la vista los gastos, a qué campañas benefició y siguen privilegiando criterios absurdos para favorecer al candidato del PRI y de la coalición Compromiso por México. Revanchista porque se pretende dejar el precedente que aquellos opositores reales al régimen van a no solamente a verse escamoteados en su posibilidad de ganar las elecciones, sino que además va a haber represión económica frente a su comportamiento político. Inconstitucional porque un reglamento absurdo no puede estar por encima de los principios constitucionales de equidad que tienen que marcar una contienda. Y encubridor porque en toda la ruta de la fiscalización siempre ha estado la premisa de no tocar ni con el pétalo de una sanción al hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Lo mismo fue en el Soriana Gate, en el Monex Gate, que ahora en el tema de los gastos de campaña. Y si este consejo hoy está incompleto, es precisamente como resultado de haber exonerado al PRI con la sanción de Monex por 75 millones de pesos. Ha sido un largo y tortuoso camino de simulación y fraude a la ley. No es un asunto de tiempo, podrían regresarlo 4, 5, 10 veces y si no hay voluntad, si no hay decisión, si no hay una interpretación conforme a la Constitución, seguiría la misma falta de transparencia, la misma irracionalidad y la misma falta de apego a la Constitución. No aceptamos que en este mundo al revés, en este cinismo institucionalizado, el candidato presidencial y la coalición que más gastaron aparezcan por obra de magia en los dictámenes como los más austeros, o que se castigue a los alfiles mientras se deje intacto al rey, al Tlatoani, al señor presidente. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo que 103 diputados federales hoy en funciones, a lo mejor me quedo corto, violaron los topes de gastos de campaña. Es decir, más del 20% de la integración de la Cámara de Diputados tiene candidatos, hoy diputados federales, que violaron los topes de gastos de campaña, y yo creo que, por ejemplo, dos que están aquí y que son consejeros del Poder Legislativo y que aparecen como que violaron los topes, yo no creo que los hayan violado, no creo que ni el compañero Astudillo ni el compañero Sagüí hayan violado los topes de gastos de campaña, pero tendrán que apechugar para que Enrique Peña Nieto no aparezca como que violó los topes de gastos de campaña. Y por eso hoy 103 diputados federales que son parte de la Cámara violaron los topes de gastos de campaña y 2 senadores violaron los topes de gastos de campaña. Todo para que no violen los topes de gastos de campaña quien en realidad los violó en esta simulación que es Enrique Peña Nieto. Yo quiero hacer un llamado respetuoso a los consejeros que he escuchado sus opiniones, no tienen por qué validar los dictámenes parciales de la unidad de fiscalización. En teoría es una unidad autónoma,
aunque en realidad reciba consignas de Peña Nieto y del PRI. Pero ustedes son servidores públicos del Estado mexicano y con todas estas inconsistencias no veo razón para que se siga premiando la trampa, las argucias contables, la falta de reportes de gastos millonarios y el fraude a la ley. Nos parece que el prorrateo ha degenerado en un puntos suspensivos rateo, porque se está utilizando como la coartada para que quien más gastó ahora resulte que gasta menos y quien menos gastó ahora resulte que gasta más. Este prorrateo simulado no toma en cuenta las campañas beneficiadas. Alguien puede decir que gastó el 0.1% y que eso es lo que quiere que le prorrateen a la campaña presidencial, pero si es evidente que la campaña beneficiada únicamente es la presidencial, la unidad de fiscalización, por más que diga el inciso B del reglamento, tenga que tomarlo en cuenta, porque el inciso B famoso dice, los partidos lo definirán, pero en concordancia con las campañas beneficiadas. Y si es evidente que la única campaña que se benefició de un evento fue la presidencial, no tienen por qué hacer caso del 1% que están reportando. Sin embargo, bueno, eso se usa como una manera para no entrarle al tema y se genera toda esta ficción contable de la cual algunos consejeros han hablado, pero que nos parece, insisto, que es una tomadura de pelo. Creo yo que no puede, insisto, premiarse a quien gastó más, pero simuló mejor. Y no puede castigarse a quien todo el país sabe, aún sus detractores, que es una gente austera. Ahorita se señalaban los gastos de los viajes, y bueno, yo creo que eso corresponde a una mínima porción, esa cantidad que leyó el consejero presidente, porque eran flotillas imperiales que estaban surcando el espacio con el hoy presidente de la República en campaña y ahora resulta que fueron gastos austeros. Es decir, no puede ser un IFE kafkiano que cambia la realidad. Queremos que utilicen su calidad de servidores públicos del Estado mexicano, en términos de la Constitución, para no dar con su voto el aval a esta simulación. Esa es nuestra opinión. No vamos a caer aquí en un debate estéril ahí de una factura descontextualizada. Se tiene que ver todo el conjunto, quién gastó más y evidentemente hacerlo conforme a la Constitución y conforme a los valores democráticos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. ¿Le acepta usted una pregunta al presidente del Consejo? ¿Como presidente o como representante del PRI? Adelante. Señor diputado, le suplico sea usted cuidadoso al referirse a quien preside este Consejo, porque no tiene la representación de ningún partido político. Mi pregunta es muy sencilla, quiero su opinión. Tengo a la vista un REPAP de la coalición Movimiento Progresista, es el 5282, voy a emitir el nombre de la persona, por obvias razones, pero está fechado en Colima el día 10 de abril, recibe esta persona un reconocimiento por 6,000 pesos y dice que es para hacer promoción del voto de la campaña presidencial en el Distrito 1 de Colima. Tengo un documento fechado el 11 de diciembre de 2012, en el que esa misma persona dice: realicé actos de promoción del voto a favor del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, candidato a presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, así como de los candidatos al Senado de la República por el Distrito Federal. En la parte posterior, el notario público correspondiente, 47 del Distrito Federal, dice que certifica que esta persona firmó el documento el 11 de diciembre y lo ratificó. No dice el notario que le conste las actividades que realizó la persona que presentó el documento.
Quisiera conocer su opinión, porque se duelen algunos de sus colegas y compañeros de partido y de coalición de que no se ha fundado y motivado la no aceptación de la reclasificación de los REPAPs. A partir de la página 504 del dictamen está explicado por qué no se aceptó esa reclasificación. Me gustaría mucho conocer su opinión respecto de estos dos documentos que le acabo de compartir. Por su respuesta, muchas gracias, señor diputado. Bueno, en primer término, señalar que en términos del 61 constitucional, pues no acepto la reconvención porque es mi opinión y usted solo ha preguntado cosas que tienen que ver con la coalición Movimiento Progresista. Sería interesante también preguntas con esta intencionalidad que tengan que ver con la coalición Compromiso por México. Por eso lo señalé, no fue mordacidad, fue una descripción de la actitud política. Y por otro lado, pues me parece, insisto, yo por eso lo decía, descontextualizan algo y lo quieren extrapolar. Necesitaría ver el caso concreto porque sé que varios REPAPs lograron, con las observaciones, lograron señalarse que eran para el activismo de estos promotores era para las 3 campañas, es decir, era para la coalición, no era solamente para una. Pero insisto, se trata de descontextualizar para tratar de echar abajo nuestros argumentos. Seguimos sosteniendo nuestra posición. Mucho le agradezco su respuesta, señor diputado.